Muy bien, ahí está grabando. Les decía que lo próximo que sigue a mi cargo son las bolillas 11 y 12. ¿Sí? Las bolillas 11 y 12, referidas a personas jurídicas. ¿Está? Entonces vamos a advertir ya sobre la segunda parte de la clase de hoy, cómo la bolilla 11 en cierta manera es una parte general de personas jurídicas. ¿Sí? Y cómo la bolilla 12 viene a constituir la parte especial. ¿Sí? Es decir, vemos en las bolillas 12, en la bolilla 12, perdón, en singular, algunas personas jurídicas en concreto, ¿sí? Las propias y específicas que estudiamos en el mundo del derecho civil, parte general, ¿sí? Primordialmente, vayan anotándolo ya, asociaciones y fundaciones. ¿Está? Ustedes, Dios mediante, salen de la cursada de parte general sabiendo o conociendo acerca de asociaciones y fundaciones. Sí, acá no, en parte general no estudiamos las sociedades. Está que por ahí es cierto, con lo que ustedes traen, el conocimiento del ciudadano cotidiano, de a pie, como decimos, la gente conoce más las empresas, ¿no? Las SA, las SRL, ¿sí? Y algunas otras formas societarias admitidas en la actualidad. Bueno, acá no le ponemos el foco de atención. Bien, Rita, no hay problema, no hay problema que ya voy a pasar la lista y te tendré presente para la lista de presentes. Les decía, acá no nos enfocamos en empresas, sino en asociaciones y fundaciones. ¿Está? Entonces ahí vamos a dirigir los cañones cognoscitivos, como siempre digo. También vamos a tratar acerca de las simples asociaciones. ¿Sí? Es una particular y singular persona jurídica. ¿Sí? Hoy ya se la reconoce propiamente en el contexto del Código Civil y Comercial, se reconoce su personalidad. ¿Está? Bueno, si les parece, voy a pasar asistencia. Pregunto, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Creo que me veo trabado, ¿se me ve, no? No, profe, se ve re bien. Todo Ah, bien. bueno, entonces se ve que mi máquina nomás con la RAM está sufriendo un poco, pero bueno, yo los veo, también los escucho bien. Voy a pasar la lista, aguárdenme un ratito. Profe, disculpe que le pregunte, por ahí entró un ratito tarde. ¿Qué unidad estamos por empezar a dar? Vamos a continuar con la bolilla 6. Vamos a, Ah, perdón, la 5, disculpen. Vamos a terminar la 5. dale, gracias. Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Bien, parece que no me voy a perder, había sido con mi voz nomás. Bien, 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 no hay problema. Bueno, ahí paso la lista. Como siempre, voz fuerte y clara. Abuin, Abuin, Yamila, ¿no? Alcaraz, Presente, profe. Almirón, Almirón Celeste, Álvarez, Román, Báez, Mila, Bacanchuk, Presente, profe. Barrios, Presente, presente, profe. Benítez Ram, Presente. muy bien. A ver, aguarden un ratito, que se me está colgando la página.
A ver un poquito. Estamos, a ver, llegué a Benítez Ran. Bobadilla, Javier, creo que me dijeron que no viene más. Cabaña, Alejandra. Cáceres. Chemes. Presente. Da Silva. Presente. De León. De León. Carla. Díaz Nopov. No viene más. Dresch. Presente, profe. Faleiro de Bastos. Presente, profe. Feltan. Feltan. Ferreira Juan. Presente, profe. Ferreira María Ángeles. Presente, profe. Flores Rodrigo. Flores Santiago. Flores Santiago, ¿no? Galmarini. Galmarini. Garay. Presente. Garallo. Garallo, ¿no? Juan García dos Santos, perdón. Presente, profe. Gauto. Presente. Jiménez Borges do Amaral. Presente, profe. Jiménez Ana Paula. Presente, profe. Gómez. Gómez. Gómez Melanie, ¿no? González Maumarí. Presente, profe. González Fiorella. Presente, profe. Grance Caballero. Grance Caballero. Juliano. Presente, profe. Kit. Kit. Klein. Presente. Mantilla. Presente, profe. Martins. Presente, profesor. Medina. Presente, profe. Mor. Presente. Moreno. Presente. Müller Eliana. Müller Eliana, no. Müller Milagros. Presente, profe. Neumann. Presente. Oliveira. Oliveira. Oliveira, ¿no? ¿O sí? Escuché algo, creo. Presente. Oviedo. Presente, profe. Petersen. Petersen. Hace unas buenas clases que no viene Douglas. Lo ubican, ¿no, chicos? Está cursando otras carreras, otras materias, perdón. ¿Alguna novedad tienen? No, profe, él parece que no va a seguir, no sé. Ah, pero empezó el cuatrimestre, ¿no? El segundo cuatrimestre. Sí, sí, Bueno, Ramírez, Selena, creo que también no cursa. Riegel, Presente. Rodríguez, Presente. Romero Lloret. Romero Lloret. Francisco, ¿no? Rulet. Rulet. Ruiz. Zamudio. Sánchez. Presente, profe. Santarén. Ella va a entrar tarde, profe. Santarén Romina. Sí, bueno, le están dando bien en internet. Sarasúa Ferreira, gracias. Presente, profe. Yoles. Yoles Constanza. Presente, profe. Bien, 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 Constanza. Silveira Martins. Presente. Solís. Presente. Tiburcio. Presente. Toledo. Presente, profe. Basiuta. Presente, profe. Bastique. Presente, profe. Vergara.
Vergara, Gonzalo, ¿no? Verón. Verón, ¿no? Bertagnik, Presente, profe. Winhack, Presente, profe. Wollenberg, Presente, profe. Almada. Almada, bien. Presente. Galarza era la compañera que escribió, creo, en el chat, que está presente, pero... Bien. ¿Alguno que no nombré? Bueno. Vamos retomando entonces nuestra bolita 5, sí, recordarán ustedes, referida a los derechos de la personalidad. ¿Sí? Sea tanto en su aspecto físico como espiritual. ¿Sí? La clase anterior pusimos el foco de atención en los derechos personalísimos, ¿sí? Derivados del aspecto físico. Hablamos algo de derecho a la vida, algo de derecho a disposición del propio cuerpo, ¿sí? Poniendo el foco de atención en la ley de trasplante de órganos. ¿Sí? También hablamos de la disposición, digamos, del propio cadáver. ¿Sí? Y mencionamos ese tema del Instituto de las Exequias. ¿Sí? Hicimos un sobrevuelo acerca del consentimiento informado, ¿sí? Y también dedicamos algunas palabras a los denominados actos de autoprotección, ¿sí? Como manifestación de voluntad cuando uno se encuentra en plena capacidad, en pleno uso de su razón, ¿sí? Y con discernimiento, intención y libertad, otorga estos actos, ¿sí? De cómo querría uno que lo traten en los últimos tiempos, digamos, la recta final de la vida, ¿sí? Sea en el aspecto primordialmente de salud, o bien sea en una cuestión derivada hasta de índole patrimonial, pero ahí no profundizamos a lo que podemos estudiar todavía en un civil parte general. Quedémonos, digamos, con el mandamiento o las mandas en materia de salud, ¿sí? Bueno, segunda parte de la clase, ¿se acuerdan que nos metimos en el análisis de los derechos de la personalidad en su aspecto espiritual? Hicimos foco, ¿sí? Punto de atención en el derecho a la intimidad, ¿sí? Y recuerdan que partíamos de las fuentes normativas donde se protege intimidad. ¿Cuáles eran? A ver, vamos a repasar un poquito de intimidad. ¿Dónde se protege al derecho a la intimidad? Artículo 19 de la Constitución. Por ejemplo, partimos de ahí, ¿no? ¿Recuerdan cuál era esa frase ahí tan contundente, tan potente que trae la Constitución Nacional como garantía constitucional? ¿Tienen la mano una Constitución? ¿Cuál era? ¿Qué disponía? Las acciones... Habla un poco de las acciones privadas que no ofendan a la Eso, moral, ahí está El artículo y 19. orden público. el puntapié. Las acciones privadas, ¿y cómo seguía? Que Que no no ofendan al orden y a la moral. Eso, que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública. ¿Están exentas de qué? De la autoridad de los De la magistrados, autoridad. como para que no se metan con nuestra intimidad. Y reservadas solo a Dios, ¿no? Bien. ¿Dónde más protegemos al derecho a la intimidad? Tratados internacionales, Código Civil y Comercial, Libro de Obligaciones. ¿Y dentro del código? ¿En qué libros? Vamos a lo metodológico, ya de paso les sirve a ustedes para repaso, digamos, en modo parcial. En el En la Libro de parte Obligaciones. general, En parte general, perdón. Libro, parte general, ¿no es cierto? ¿Cuál es el libro? capítulo 3, Derecho y actos personalísimos. Bueno, ahí ya profundo, pero cuanto menos ubiquémonos, libro, primero. Bien, a partir del artículo 51 en adelante. Bien, una concepción, una protección genérica. Luego, saltamos a qué libro. Ha dicho la compañera allí, Catherine, ¿De algo. obligaciones? ¿Y qué libro es, metodológicamente hablando? ¿Qué número lleva? Segundo. 1700 algo era. Segundo no, porque el segundo es referido a qué. Si por ahí están preparando ya en modo parcial,
la materia. Libro segundo, ¿de qué trata? Bolilla 1, no se olviden que está la cuestión metodológica, ¿eh? Por ahí preguntamos algún que otro verdadero o falso. Quizás. ¿No es el título quinto? Bueno, pero a ver, el libro segundo, y después, libro... ¿Cuál es el libro segundo? ¿Referido a qué? ¿A las relaciones de qué? De familia. Familia. No se olviden, libro 2, familia. Libro tercero, referido genéricamente, ahí mencionaba Catherine, una de las fuentes de las cuales surgen el nombre que da este rótulo a este libro. El libro tercero referido a los derechos Personales. Eso, derechos personales. Libro cuarto, ¿cuál era? Derechos reales. Derechos reales. Libro quinto, todo lo que comienza tiene un fin, ¿no? Sucesiones. Sucesiones. Y libro sexto es, digamos, un híbrido. Disposiciones comunes. A los dos libros anteriores, digamos, disposiciones comunes a los derechos personales y reales. ¿Está? Eso es lo metodológico. ¿Sí? La gran novedad, tema de la bolilla 1, no se vayan a olvidar porque es importante que lo tengan para el parcial, para el final y para la vida académica, ¿sí? El código 2015 tiene parte general, ¿sí? Cosa que el código velezano no la tenía. ¿Está? Entonces, ahí ahora seguimos digamos, la pureza metodológica de los códigos más avanzados del mundo. ¿Está? Bueno, entonces, intimidad protegemos en el libro primero y en el libro tercero. ¿Está? Bien, ¿y qué era la intimidad? ¿El derecho a qué? Estamos en presencia de un derecho subjetivo, personalísimo. ¿En qué consistía? Es oponible erga omne, ¿no es cierto? Porque participa como especie dentro del género derecho personalísimo, ¿no? ¿Qué dos facultades principales nos otorga la intimidad, el derecho a la intimidad? ¿Recuerdan? Dos facultades. De autoconfiguración y de exclusión. Exacto, ahí está. Muy bien, no se olviden eso, tráiganlo ahí siempre, ténganlo consigo. ¿Sí? Intimidad y va de la mano. Sirve hasta como para esquemas ¿sí? de exposición, si uno enseguida saca qué tema hablar en intimidad, porque uno se acuerda de la facultad de autoconfiguración, ¿qué significa? En intimidad. Lo que siempre decimos, pero vamos a repasarlo, así va quedando para el grueso del grupo, del curso. Romina, perfecto. Romina Santarén, perfecto. Era que yo elijo quién va a estar en ese círculo íntimo, ¿sería? Esa es la otra facultad. La amplitud de lo ¿Qué que... significa? Lo grafisco. Esa es la de intromisión. Eso, hablamos de la zona que, ¿se acuerdan que yo siempre les digo? La extensión. Una zona núcleo. Más pequeña, más amplia. Cada persona es amo y señor de su propia intimidad. ¿Sí? De nada sirve que te diga al vecino, che, pará un poco. Salvo que ofenda la moral y el orden público. ¿Sí? O uno diga, mirá lo que publican en las redes sociales, ese animal. Bueno, la facultad de autoconfiguración es propia. ¿Sí? Soberanía exclusiva de la persona individual. Bueno, algunos tienen más intimidad, otros menos intimidad. ¿Sí? Y ahí va de la mano la segunda facultad de exclusión, ¿no? Y ahí sí, ¿qué significa? Creo que no sé quién era que había hablado de las compañeras. De intromisión, profe. Que uno desea quién puede ingresar al nuestra círculo intimidad, íntimo, digamos. a la zona núcleo. Al círculo íntimo. Uno admite a quién va a ingresar y uno excluye. Esto no es in eternum. Ustedes saben que como personas que somos vamos cambiando, ¿no? Nuestra manera de ser, nuestra personalidad. Hay veces que queremos que más de nuestra intimidad sea conocida. Hay momentos de la vida que uno no quiere saber nada, digamos, quiere pegarse un cohetazo a la estratosfera, ¿sí? Que nadie se entere. Bueno, cada uno es amo y señor de su zona núcleo y de quienes ingresan a ella. No hay ningún inconveniente en vender la intimidad, lo que decíamos el otro día, esto de los casamientos o
admitir que una revista o un medio digital venga a realizar la cobertura a un evento. Está perfecto, es disponible siempre que no atente la moral y las buenas costumbres. ¿Sí? Bien, ¿y cuáles son las acciones? Acciones propiamente en el sentido técnico, procesal, civil, es decir, que nos da esa posibilidad de ir a la justicia, ir al órgano judicial para solicitarle a un juez que algo se haga en pos de la protección de nuestra intimidad. ¿Cuáles eran esas acciones que podemos, en un orden progresivo, ir solicitando a un juez civil? ¿Recuerdan? En pos de proteger la intimidad de uno. El cese de la difusión de mi intimidad, por ejemplo, como primer paso. Bien. ¿Qué más? Que paga una indemnización por daños y prejuicios. Muy bien. ¿Qué más? Y ahí hay algo derivado, generalmente. Para cuando hay intimidad y viene medio de la mano con alguna acción calumniosa, injuriosa. El propio dispositivo de no tengo un código acá material. Tampoco quiero abrirlo para no lentificar la clase, porque ven que es todo un tema la apertura del archivo PDF. Pero fíjense, a ver, vamos a Era la verlo. publicación del fallo, sería en el diario, por ejemplo. Eso. Ahí está. A ver, vamos a compartir un ratito. Entonces, quiero que lo tengan a este artículo del libro tercero de obligaciones. El otro día no había abierto, pero ahora bánquenme un ratito, como se dice, y lo proyectamos. Ahora está caminando mejor la máquina, así que como que calentó motores. Vean, esto es lo que... ¿Están viendo el archivo PowerPoint, no? Sí, profe. Bien. $1.770. Tengan los en la mano, ahí, digamos, el bolsillo del saco de la campera. No hay que olvidarse. El 1770, este artículo bajo el epígrafe de protección de vida privada. ¿Está? Y acá está la acción esta que, si ustedes leen el 1770, encuentran estas tres grandes acciones o actividades que uno le puede pedir al órgano judicial cuando se vulnera intimidad. Está bien ahí que, por ejemplo, este deber de ser obligado a cesar en tal actividad. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos el cese de la publicación o el cese del simple entrometimiento de manera arbitraria o indebida. Segundo, a pagar indemnización que debe fijar el juez de acuerdo a las circunstancias. Y después está esta tercera alternativa, esto de, además, a pedido del agraviado, esto de que puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para adecuada reparación. Está, entonces no se vayan a olvidar este dispositivo legal del artículo 1770, ¿sí? Muy importante. Con esas tres acciones que hasta si ustedes eligen este tema les sirve como repaso. Ustedes van al 1770 y se les dispara rápido. ¿Qué se puede pedir o solicitar al juez cuando hay indebido entrometimiento, ¿sí? O arbitrariamente, ¿sí? Se vulnera la intimidad? ¿Está? Esas tres grandes acciones. Bueno, vayamos ahora a analizar con mayor detenimiento imagen. ¿Se acuerdan que sobre el cierre de la clase anterior hablamos de imagen? ¿Sí? El derecho a la imagen como especie de derecho de la personalidad en su aspecto espiritual. ¿Está? Dos o tres cositas que vamos a ir poniendo el acento como para que no se olviden. ¿Sí? Esto es lo que ustedes se van llevando de las clases presenciales y virtuales. Derecho a la imagen, ¿qué también más protege? A la voz.
Eso, muy bien. ¿Está? ¿Y dónde está contemplado derecho a la imagen? ¿Dónde se lo protege? En el Del artículo Código Civil. Código Civil, sí. Muchas veces se ve enraizado, digamos, como que conforma un híbrido hasta con intimidad. Pero, si uno quiere analizar técnicamente, una cosa es intimidad, otra cosa imagen. ¿A qué es lo que voy? Que puede ser que no se esté vulnerando la intimidad, presten atención a lo que les digo, pero sí se esté vulnerando el derecho a la imagen. ¿Se entiende? ¿Está? Puede que haya, digamos, una conducta ilícita que vulnera imagen, pero no intimidad. ¿Está? Bien, ¿dónde está regulado el derecho a la imagen? Código Civil, vamos especificando, digamos, vamos haciéndole zoom a la fotografía. En el artículo 53. Bien, Aida. Vamos a leerlo entre todos. Yo voy a ver si puedo compartir mi archivo. Voy a abrir el código. Lo tengo también allí proyectado en la filmina, pero veo a ver si puedo abrir el Código Civil y Comercial, así ustedes hacen una rápida asociación, ¿sí?, con el artículo que protege derecho a la imagen, ¿sí? Puesto que en ese artículo está gran parte de lo que venimos repasando. ¿Sí? Esto de que imagen también es comprensiva de la voz, ¿sí? Esto de que la imagen en principio es indisponible, pero puede haber acuerdo o voluntad de su titular. Hay veces que no hace falta pedirle el consentimiento, ¿sí?, a aquel respecto del cual hacemos uso de su imagen. Bueno, vamos a ver todas esas cositas y vamos a leerlo entre todos. Este dispositivo le ha mencionado la compañera. Ahí ya comparto. Bien. ¿Quién lo lee? ¿Ya lo tienen ahí en la visual? 53 del código, derecho a la imagen. ¿Quién lo lee? A ver. Sí, profe. ¿Alguno de los que no haya colaborado? A ver. Hasta el día Lo de leo hoy. yo, profe. Adelante. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de... Ejercicio, no ejército. Ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. En caso de que de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasado 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. ¿Escucharon eso último? ¿Ven? Interesante el dispositivo, muy lindo esta redacción del artículo 53, buena técnica legislativa, separación visual en distintos incisos. Díganme si no, por ahí ustedes leen libros, ¿no? De economía, de civil, habrán leído algo de sociología. ¿Quién más, quién menos? Díganme si no es más agradable que cada tanto el texto visual sea separado por parágrafo, ¿sí?, que encontrarse con una sola hoja de 45 renglones, ¿no es cierto? Parece como que uno nunca puede hacer descansar la mente. Cuando uno ve un punto de aparte, como que descansa también intelectualmente digamos, esa lectura comprensiva.
Y esto tiene gran parte del artículo 53. Ven que tiene un primer párrafo, ¿sí? Luego incisos, luego un tercer párrafo. ¿Sí? Muy interesante la técnica legislativa. Inclusive para el que no es del mundo del derecho. Es de fácil lectura. ¿Qué es lo que decía al final del artículo 53? A ver, Memo Test. Después de la muerte, digamos, después de los 20 años de su fallecimiento, se puede publicar, digamos, sin ofender, sin ser ofensivo, digamos. Bien, ven ahí. Y bueno, y advierten también cómo en principio también no es vitalicio el derecho a la imagen, porque si fuera vitalicio se extinguiría con la muerte. Sin embargo, digamos, tiene algo de perpetuidad. Una perpetuidad que en realidad es un plus de 20 años post-mortem. Hasta allí. Luego Profe, ya- y ahí cuando pasan esos 20 años, todo, por ejemplo, las cosas intelectuales que se reproduzcan, ¿igual se pagan o tampoco? Son como gratuitas. Ojo que esto es derecho a la imagen. Esto no hay que confundirlo. Ni con derecho de autor, ni con marcas comerciales, ni con patentes industriales. Aclaro por las dudas. Por ejemplo, cuando digo derecho de autor, para que ustedes hagan una rápida asociación, una obra literaria, un libro, una canción musical, ¿está? Eso trabaja con otro plazo de protección. Por las dudas les cuento, eso está protegido en una ley que se llama de propiedad intelectual. Ley Nacional 11.723. Eso no es derecho de imagen, pero les cuento como para que sepan que el plazo de protección del derecho de autor tiene tanto una faz moral, que sería, en cierta manera, el gusto de ser reconocido como el autor de tal obra musical o literaria o artística. Y tiene una parte económica, que es el derecho a explotar exclusivamente la obra literaria, artística, científica. El plazo de protección es la vida más 70 años post-mortem. ¿Está? ¿Se entiende? Es como que se protege al autor y una generación más. ¿Sí? Pónganse ustedes en el rol de, qué sé yo. Siempre pongo el mismo ejemplo, los hijos de Gustavo Cerati, los hijos de Charly García. Creo que tiene un varón, ¿no es cierto? ¿Alguno conoce más la obra de Charly? ¿Eh? Lo ubican a Charly García, ¿no? ¿O no? Sí, profe, Sí, obvio. profe. Pregunto por la duda, porque por diferencia generacional por ahí es como que le salgo con un Sandra Mianovich, ¿ven? Pero creo que es más popular Charly. Bueno, Charly tiene un hijo que es rockero también, tiene una banda de rock. Vino varias veces a Misiones a actuar. Bueno, el hijo de Charly, cuando Charly pasa mejor vida, va a poder explotar las obras del maestro García. ¿Sí? Toda la obra de su etapa individual, como Sui Generis y todas los duetos y tríos que ha conformado, ¿sí? Serú Girán, ¿sí? Con el maestro Aznar y David Lebón también. Bueno, aclaro nomás para la compañera, creo que era Kiara, por la duda no confundamos imagen con una explotación de una obra literaria, es otro el plazo. La imagen es, nos manejamos con el dispositivo, ¿sí? Hasta 20 años post-mortem va a haber que pedir consentimiento a los herederos. No se olviden y de a poquito vayan adquiriendo este lenguaje o locación de que los herederos son continuadores de la persona del causante. Es como que suplantan a quien pasa mejor vida, en la misma situación que se encontraba. ¿Se acuerdan que estudiamos la bolilla 6? El hecho jurídico de la muerte, cómo operaba en materia de derechos patrimoniales, por regla. ¿Se acuerdan de ese tema? Si vienen preparando la unidad, no sé si ya han llegado a las 6. Los patrimoniales se transmitían a los herederos. Eso. Por regla se transmiten. ¿Cuáles no? Por ahí si recuerdan. ¿Cuáles no se transmitían? El mandato, por ejemplo. Bien, el contrato de mandato, activa y pasivamente, o sea, mandante, mandatario, no van a tener que seguir cumplimentando las obligaciones derivadas de ese vínculo contractual. ¿Qué otro derecho patrimonial no se traspasa? Las obligaciones indito persona.
Bárbaro. ¿Qué más? El usufructo y el uso y habitación. Exacto, que son tres de los derechos reales. No sé, se extinguen con la muerte. Del usufructuario, el usuario o el habitado. ¿Está? Bueno, vamos cerrando el dispositivo legal de imagen. ¿Está? ¿Cuándo no tenemos que pedir permiso? Y acá vuelvo al 53. El 53 en realidad, ¿qué prohíbe? Préstenle atención si ustedes tienen el código ahí. Empiecen a ser abogados y en leer, digamos, con detalle cada palabrita que integra una normativa o alguna cláusula contractual. Esa es nuestra tarea, gente. De a poquito, ustedes son jóvenes ahora, como que uno va abriendo ese ojo observador. Uno lee en general, pero después va... Profe, se le escucha bastante cortado, no sé, problema de su Wi-Fi. Bien, gracias por avisar. Voy a hablar más pausado para que en todo caso se escuche. Les decía, hay que analizar, hay que interpretar textos y lea el dispositivo cuando arranca el artículo 53. ¿Qué dispone? Y dice en la parte, profe, la primera parte es como que ahora, si yo capto, por ejemplo, la foto, la imagen acá, hago una captura de pantalla de los compañeros y el suyo y publico en las redes, por ejemplo, sin el consentimiento de todos, estaría incumpliendo una norma. Porque en realidad, ¿qué te prohíbe? Hasta la acción de captar. De reproducir, de captar. Vean que es singular, captar, digamos. Desde ahí ya. Vean que, digamos, algunos dicen, uy, es un tanto excesivo el dispositivo legal, porque no prohíbe ni captar. Es como que uno hasta ni con un celular, sí, podría tomar una imagen, o en este caso, como dice Aida, hacer captura de pantalla de la clase virtual. Pero bien, es el dispositivo legal, ¿eh? Ojo que si esto es justiciable, se lleva a la justicia, un juez tiene una normativa, digamos, de la cual valerse. ¿Está? En todo caso, como siempre ustedes saben, el abuso del derecho viene ahí a poner paños fríos. ¿Sí? Para que en todo caso, en el ejercicio de ese derecho, ¿sí? O de esa obligación, no haya digamos, un ejercicio irregular. ¿Está? Bien, pero ¿cuándo no tenemos que pedir permiso entonces? Cuando la persona participa en actos públicos, por ejemplo. Eso. ¿Qué más dice el dispositivo? Cuando hay un interés científico. Muy bien. ¿Qué más? Pero que se tiene que tomar precauciones para no hacer un daño a la persona que se está Bien, captando. ahí hay pautas, digamos, un tanto indefinidas, pero que están contempladas en la norma. ¿Qué más? Que se esté informando sobre acontecimientos de interés general. Eso, pero que haya un ejercicio, ¿cómo dice la norma? Justo. Regular del Regular. del Vean que derecho a informar. aparece la misma palabrita mágica, del artículo 10, cuando regula uso del derecho. Ejercicio regular del derecho. Entonces, existe un un derecho a informar, pero su ejercicio debe ser regular. Profe, eso podría ser, por ejemplo, los noticieros. Exacto, exacto. Y acá traigo a colación algo que le sirve tanto para un caso, que le sirve tanto para intimidad como para imagen, en cierta manera, ¿no? ¿Recuerdan el caso Ponseti de Balbín? ¿Lo trataron en los talleres ya ustedes? ¿O dónde lo trataron? Pregunto. ¿Se me escucha? ¿Podría darme una Y en los talleres, profe, tratamos. ¿Trataron Ponseti de Balbín? ¿Qué profe no habló? Algo hablé, alguna que otra vez, siempre lo traigo. Lo tengo en el taller bolsillo. y después en taller 1 también se daba eso. Bien, ¿y de qué era el caso Ponseti de Balbín? El hecho. Era un hombre que... Candidato varias veces. político que sí, que le habían sacado una foto cuando estaba en terapia intensiva y la habían publicado en la revista Gente, creo, Bien. sin consentimiento. Bien. Y a ver, ¿ustedes vieron la tapa del caso Ponseti? ¿Sí? ¿En el taller también lo trataron? Pregunto para que no sea redundante mi clase.
¿No? ¿No la vieron? ¿La No, proyecto? profe. Esto es un curso de abogacía, digamos, tenemos que trabajar. No es para andar divulgando, como decir, uy, mira el profe lo que anda divulgando. No, sino que es como juristas y estudiantes de derecho que somos, tenemos que tratar con los casos reales. Vean, les comparto la tapa del diario, no del diario, de la revista Gente. Y después hablamos un poquito qué les parece. Años anteriores, a ver un poquito. Años anteriores, les cuento, hacíamos el caso Ponseti en curso de ingreso. Entonces, Profe, parece que su RAM no aguanta la velocidad con la que habla. no, se traba. Yo Me noto parece que... que vamos a tener que pasar la clase, hermano. Qué macana. No. Vamos a Está continuar. vivo, ¿no? Vamos a tener que hacer una vaquita, me parece, para comprar una ampliación de RAM para el profesor, me parece. No estaría mal. Pero creo que no alcanza con el procesador que tiene esta maquinita, no da para... Pero bueno, creo que se me escucha. Después van a ver que la grabación queda casi 10 puntos. Sí, se traba a veces nomás, pero se escucha bien. Bien. Qué bárbaro. País generoso el nuestro, ¿no? Bueno, vean. Les muestro la tapa del caso Balbín. Cuando hacemos el caso en taller, curso de ingreso, está muy bueno el caso, porque dividíamos que algunos sean los abogados de la revista y otros de viuda de Balbín e hijos. Entonces terminaban debatiendo en la última jornada. ¿Sí? Allí proyecto la tapa. A ver si la tienen en pantalla principal. ¿Se ve, no? ¿La están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, eso fue la tapa de la revista Gente. ¿Ven ahí el título, el histórico, el logo de revista Gente? Hoy ya venida menos, no tiene la importancia que tenía en aquellos años iniciales de década del 80. ¿Sí? Y esto de Balbín agoniza, aparece la placa roja de crónica, ¿no? ¿Sí? Y la clínica Ipensa de La Plata. Esta clínica, vean qué singular que es, que siempre tiene dentro de la lista de sus pacientes ilustres, personas, digamos, ilustres en sentido de populares. Fue la clínica en la cual la internaron a Maradona en los primeros días, hace 10 meses atrás, digamos, o no tanto, 9 meses, 10 meses. Clínica Ipensa de La Plata. Vieron que Maradona era el técnico de Gimnasia de Esgrima, y bueno, cuando empezó a tener ese problemita que luego desembocaría en la intervención quirúrgica, neurológica. Bueno, ¿qué les parece la tapa? ¿Es ofensiva? ¿Es vulneratoria de derecho a la intimidad de viuda de Balbín e hijos? ¿Qué les parece? Sí, demasiado fuerte. Un tanto fuerte. Sí. Pero no se le ve la cara ahí. Sí, se ve. ¿Perdón? Se Pero ve está el todo. nombre de él. Ay, puede estar su nombre, pero puede ser cualquier persona, puede haber sido una imagen sacada de internet, pero creo que no se puede estudiar internet. No. Quédate tranquila que no existía. Pero bueno, obviamente que da para discutir, ¿sí? Pero es chocante la tapa. ¿Con qué finalidad se hace eso? De publicar así. Con intención de vender más. No es otra De cosa que centrar todo. taquilla. Tirada. Está la prensa amarilla, digamos, el amarillismo que existió en la época de Jesucristo, existió en el siglo XIX y va a existir hasta el fin de la eternidad. Bueno, ahí está la labor del jurista, y máxime si ustedes algún día son jueces, de poner límites. Siempre cuando tratamos el caso en clase, generalmente a uno de los dos grupos se le ocurría decir qué en todo caso se podría haber hecho. Ven ahí que está la tapa, digamos, chocante, y después una carita de la fisonomía de Balbín. En todo caso, ¿qué ¿Desde qué hubiesen punto, hecho? profe? ¿Desde qué punto? ¿Qué otra cosa podrían haber hecho? Porque los abogados de revista Gente dicen, nosotros informamos la verdad, Balbín agoniza.
Pero viuda y familiares de Balbín, ¿qué dicen? Podrían haberle hecho de una mejor manera. Lo bueno sería que estando más o menos más sano, más vivo, o sea, vivo, en buena, Otra con una imagen, imagen quizás sana. en aquella Sí. oportunidad que Balbín iba a votar en Sí, una cosa un así. acto eleccionario, cuando daba su discurso en Cámara de Diputados y integró el Poder Legislativo. O en todo caso, suelen decir los chicos en el caso de cursos de ingreso, inviertan la imagen. Que pongan una hermosa imagen, digamos, de tapa y una imagen chiquitita de esa situación tan traumática. ¿Está? Se puede informar, existe el derecho a la libertad de prensa, pero siempre debe haber un ejercicio regular de ese derecho. De lo contrario, puede ser vulneratorio. Acá más que nada de intimidad. Esto hace a la intimidad de Balbín, viuda e hijos. ¿Sí? Eso no tiene por qué salir digamos, a ventilarse al resto de la comunidad. Es solo para la esfera íntima, para esa zona núcleo. Volvemos ahí, vemos cómo imagen se entremezcla muchas veces con intimidad. ¿Sí? Es cierto que Balbín era una persona pública, conocida, que la gente quería saber. Es como yo les diga que hoy se divulgue en tapa o en medio y cada uno de nosotros tengamos en el celular una imagen de Macri, ¿sí? O de Cristina o de Alberto Fernández. En cada época hay 3 o 4 personajes principales de la vida política del país, ¿no es cierto? En torno de los cuales gira la comunidad política de ese país o nación. Bueno, es lo que pasó en aquel entonces en tiempos de Balbín, ¿sí? Esto inclusive era en época de dictadura, ¿sí? Año 83 se toma la foto. Los últimos días de periodo de facto. El 10 de diciembre del 83 vuelve el sistema democrático a la República Argentina. ¿Sí? Bueno, cerrado el bloque de imagen. ¿Está? No se olviden, con imagen protegemos la voz, ¿sí? El derecho a la imagen se extiende en un plazo post-mortem de hasta 20 años. Luego de los 20 años, si no hay ejercicio ofensivo, es de libre utilización por cualquiera. ¿Está? Ah, y otra cosita que creo que lo dije en la clase anterior, no se olviden. No solo, la imagen no es solo comprensiva de la fisonomía, ¿está? Sino de los signos característicos de esa persona. ¿Se acuerdan que puse el ejemplo del tatuaje de la pierna zurda de Messi? ¿Sí? O alguna, qué sé yo, algún guitarrista, rockero famoso y uno pone la guitarra, qué sé yo. Guitarra Cerati. Bueno, hay uso de una marca, pero si uno pone la Stratocaster azul que siempre usaba Cerati, como para identificar un bar. Acá cerca de mi casa hay un bar que usa la imagen de Cerati, ¿sí? Porque usa, digamos, tipo la silueta, ¿sí? Unos rulos así, y está parado el personaje de una manera muy singular que siempre lo hacía Gustavo Cerati. Me imagino que no le habrán pedido autorización a los herederos de Gustavo. Bueno, próximo derecho personalísimo. Digamos, acá empezamos a hablar de algo nuevo en la clase de hoy. Todo lo que vimos era repaso, afinando algunas cuestiones ya esbozadas de manera genérica la clase anterior. Pregunto cómo estamos. ¿Se agilizó la imagen otra vez? ¿Y el audio? Bueno, Sí, profe. bien, me quedo tranquilo. Vamos a hablar de derecho a la identidad. ¿Sí? Derecho a la identidad en sus distintas facetas. Derecho a la identidad. ¿Sí? Aguárdenme un ratito. ¿Sí? Voy a cerrar algunas pestañas, cosa de ir liberando espacio. $45 participantes. Bien, linda cursada.
Vamos a hacerlo así. Aguárdenme, ya estoy. Parte final del archivo que les he compartido semanas anteriores, ven ahí esto de derecho a la identidad personal. ¿Sí? ¿Quién lee a ver el concepto? Entrecomillado. Es la facultad de exigir la fiel representación de la persona, sin deformación de sus cualidades o caracteres y sin atribución de caracteres inexistentes o diversos de aquellos reales del sujeto. Caracteres. Bien. Es, digamos, en cierta manera, cómo queremos que los demás nos identifiquen. Como nosotros nos vemos o nos proyectamos hacia el resto de la comunidad. No como los demás nos identifican, ¿sí? O nos conocen. Ven ahí cómo esto de la identidad es comprensivo de la realidad cultural, política, biológica, social, religiosa, ideológica y sexual. ¿Sí? Estos aspectos que hacen que cada uno de nosotros seamos totalmente distintos. Más allá de que todos somos seres humanos con la misma dignidad personal, ¿sí? Tenemos una manera de ser o de manifestarnos en el mundo cotidiano social. Y queremos que así seamos identificados, sin deformaciones, ¿sí? Sin estratificaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se vulnera este derecho? Justo cuando no se respeta esa verdadera caracterización de la persona. A veces porque se omiten datos esenciales de la misma. Y otras porque se incluyen, ¿sí? O agregan otros aspectos que esta persona no posee, ¿sí? Entonces encontramos dos grandes vertientes del derecho personalísimo a la identidad personal. Por un lado, la clásica, que es un poco la que trabajamos, yo la estudié en su momento allá por el año 99-2000, cuando, al igual que ustedes, estudié abogacía en la Católica, ¿sí? ¿Sí? Esto de que cuando en aquel entonces y hoy en día, en la primer vertiente, hacemos referencia o alusión a la identidad personal, queremos saber cuáles son los orígenes, en cierta manera, biológicos. Está la primera faceta de la identidad personal, es como equivalente, como sinónimo de identidad biológica. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus abuelos? Su familia. ¿Está? Entonces, cada persona tiene derecho a conocer, ¿sí? Supongamos que no lo conoce, o que conoce una realidad que no es la verdadera. Conoce una realidad formal que es extra verdad, o que está por fuera de la verdad, ¿sí? O negatoria de la verdad. Bueno, todos tenemos un derecho a conocer de qué familia provenimos, ¿sí? Esto se aplica, lastimosamente, nuestro país tiene unos cuantos años de, no solo en periodo de facto la gente ha desaparecido, pero primordialmente allí, ¿sí? Y ustedes han conocido esto de la denominada sustitución de familias o de personas, ¿sí? Personas que luego de 30, 40 años se enteran o ellos mismos se encuentran en una búsqueda personal de conocer quiénes han sido sus verdaderos y reales padres, ¿sí? O abuelos, por más que estos ya no vivan, no existan. Primer faz de la identidad personal. Segunda faz o faceta, y es la que ha tenido gran desarrollo, primordialmente en la última década. En Argentina, como uno de los países, entre comillas, de mayor avanzada. Después cada uno puede tener su opinión propia,
sobre esta temática. Es mi misión como profesor enseñarla, porque es derecho positivo, es decir, es derecho vigente en la Argentina. Esto va más allá de que yo esté o no de acuerdo con algunos lineamientos, ¿sí?, que se sostienen o quedan cimentados en la legislación que ya vamos a ver. No lo dije, esta segunda realidad o faceta del derecho a la identidad es este derecho al reconocimiento y de su identidad de género, más allá del sexo asignado al momento del nacimiento. Es decir, más allá de la realidad biológica. ¿Sí? Entonces, vean, vamos a esta segunda faceta, que es un poco la que reviste mayor interés práctico en los tiempos que corren. ¿Sí? Esto, digamos, queda concretado, queda de manifiesto, primordialmente en cuanto a los datos identificatorios de las personas. ¿Sí? En concreto, por ejemplo, en uno de los atributos de la personalidad que estudiamos en la bolilla 10. No sé si empezaron a ver ya algo de los derechos. Sí, empezamos, sí. De los atributos de la personalidad en la 10. ¿Qué están viendo? El nombre, el domicilio. Bien, entonces ahí enlacen nombre como un principal tema derivado de la identidad de género. ¿Sí? No se olviden que entonces identidad de género es querer ser reconocido frente a toda la sociedad, y ahí entramos en un tema polémico, ¿sí? Que es lo que ha quedado establecido con la legislación esta del año 2012. Esto de la autopercepción. ¿Cómo uno se autopercibe? Si como de sexo masculino o femenino, más allá o con independencia de la realidad biológica. Vuelvo a reiterar, poco interesa si yo esté o no de acuerdo con esta normativa. ¿Sí? Humildemente, lo que veo de afuera y analizo como profesor, en opinión subjetiva, no le encuentro mucho sustento jurídico a esta normativa, pero más allá de ello, debemos analizarlo como juristas. Les puede tocar un caso a ustedes, algún día en el estudio, de una persona que, vamos al caso concreto, quiera cambiar del sexo asignado en el documento. ¿Sí? De masculino pasarse a femenino o de femenino pasarse a masculino. ¿Está? Y ahí es que encontramos ese artículo 2, en donde se define a la identidad de género. A ver quién lo lee. Pausado, tranquilo, y lo intentamos comprender entre todos. ¿Lo están viendo esto de la vivencia Leo, interna? profe. Sí, sí. En el artículo 2 se define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Bien. ¿Se entiende entonces en qué consiste esta autopercepción a los fines de la determinación de la identidad de género? ¿Sí? Es lo que siempre, si era contexto presencial y los tenía ahora cara a cara, siempre hago la misma, digamos, locución o ejercicio. Ahora es una pared virtual que no separa, pero vuelvo a reiterar, creo que ya hice el mismo ejercicio en clases anteriores. Veo los casilleros y digo, Kiara, mujer, Fiorella, mujer, Gabriel, varón, Ana, mujer. Eso es una percepción subjetiva externa. No interesa a los fines de la identificación en base o en términos de identidad de género. Interesa cómo Kiara se autopercibe, cómo Fiorella se autopercibe, cómo Gabriel se autopercibe, como Ana, Nicolás, Alejo, Mauro, Ariana, Aida. Bien, eso es texto positivo, derecho positivo en la Argentina. Entonces,
con independencia o más allá de la realidad biológica. Bien, entonces, una cosa es el cambio de sexo, civilmente hablando, una rectificación, y eso va a llevar de la mano a la rectificación del atributo nombre. Están viendo que el nombre es un atributo de la personalidad. Y los nombres, ¿sí? La inmensa mayoría de nombres son, digamos, en cierta manera como el humo del asado, una pauta que te lleva a decir tal persona es de sexo masculino o femenino. Entonces, cuando se da la mutación del cambio civil de sexo, no biológico, porque la biología sostiene de que existen varones o mujeres, macho o hembra, para siempre. Lo cierto es que el cambio civil de sexo implica el cambio de nombre, la rectificación del atributo nombre. Y el atributo nombre, por lo que algo quizás estudiaron con Francisco, ¿lo vienen viendo? ¿Dónde queda fijado? Hablamos de nombre de pila, es decir, nuestros nombres iniciales, no nuestro apellido. ¿Cuándo se determina? ¿En el acta de nacimiento? Eso. Perfecto. Entonces, en el registro de las personas. Exacto. Cuando se anota o se inscribe el acta de nacimiento en el registro de la persona. En un tomo, en un folio. ¿Sí? Todos ustedes deben tener su acta de nacimiento. Quien más, quien menos, más lejana, más cercana, porque se tuvieron que anotar en abogacía. Y en los tiempos que yo me anotaba me pedían acta de nacimiento. No sé si le pidieron a ustedes. ¿Le pidieron? A algunos sí, otros no. Bueno. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, el cambio de sexo, vean, implica cambio de nombre. ¿Sí? Fiorella, que pasará a ser Roberto Ezequiel. ¿Sí? Bueno. Vamos a tener que modificar o hacer una nota marginal en su acta de nacimiento. ¿Sí? Y acá también hay una tendencia que la legislación conlleva a que se desconozca la realidad anterior. Es como que desde que se da el cambio de sexo, se intenta comprender que esto fue así siempre. Que no hubo otra persona con una, como que alguien fue hasta los 19 años, sexo varón y luego sexo mujer. Entonces, ¿Le cambia el DNI también? claro, solamente exactamente, el cambio en la partida de nacimiento implicará cambio de DNI. ¿Sí? Nueva foto, nuevos atributos de la personalidad, nombre, cambio de sexo. ¿Sí? Vamos a ver el trámite. Vuelvo a reiterar, esto les puede tocar en algún caso que les toque asesorar, ¿sí? Como abogados, futuros abogados que son. Yo como escribano les cuento, ya voy Matías, creo que levantó una manito, les cuento. Yo cuando empecé a explicar estos temas, ya por el año 13, 14, que era muy novedoso, dije, esto en escribanía nunca me va a tocar un caso así. Dije, como me dedico a la escribanía, dije, esto es ajeno, esto es más para las ciudades, entre comillas, más desarrolladas de Argentina, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. En Posada no voy a tener un caso que tenga. Sin embargo, lo estudié. Algún día lo iba a aplicar. Me tocó obligatoriamente porque era profesor, digamos. Tenía que enseñarlo. Al año que comienzo a enseñar me toca un caso en escribanía. Les cuento cómo es el caso. No voy a identificar ningún dato personal, pero para que vean que es más frecuente de lo que todos pensamos. Una pariente de una vecina mía viene a consultarme, escribano, quiero hacer una donación, ya me he jubilado, estoy más reposada en mi casa, quiero comenzar a dejar ordenados los papeles para cuando pase mejor vida. Bien, señora, ¿usted qué elenco de familiares tiene? Y bueno, mi marido ya ha fallecido hace 25 años, tengo 2 hijos mayores de edad, pero tengo que contarle algo respecto de uno de ellos. ¿Sí? Uno de mis hijos, que originariamente, biológicamente era varón, fue a estudiar a Buenos Aires, una carrera universitaria,
la dejó allá por la mitad. A los 3, 4 años que estando viviendo en Buenos Aires, decide surge la ley esta del año 2012, decide el cambio a mujer. Y lo formaliza, lo realiza, lo inscribe. Bien. Yo quiero hacerle la donación, pero no quisiera hacerlo ahora. A él como que yo le diga, era Rogelio y ahora es Mariana. ¿Qué me aconseja escribano? ¿Va a dar lo mismo que lo haga siendo mi hijito querido Rogelio o Mariana? Yo le dije, lo mismo va a dar. Eventualmente luego tendremos que proceder a un régimen de rectificación de asientos registrales en el registro de la propiedad para aclarar que Rogelio y Mariana son la misma persona. ¿Qué pasó? Siguiendo luego a los 3, 4 años, nos volvimos a hablar del caso. A los 3, 4 años, viene otra vez esta señora y me comenta, escribano, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Bien, bien, gracias. Mariana quiere volver a ser Rogelio. ¿Lo puede hacer? Escribano, ella quedó contenta y dijo, ahora es mi oportunidad para hacer la donación. ¿Sí? Bueno, entonces les comento, me tocó el caso ese en escribanía. ¿Está? Entonces, ojo porque es algo que nos va a tocar a todos. Les cuento así, como viene, digamos, open mind, por así decirlo, la difusión de conocimiento, en este caso de la problemática de identidad de género, les puede tocar el caso en el estudio jurídico o por qué no en la escribanía. ¿Qué es lo que pasó? Digamos, vean lo que es la vida, la multiplicidad de facetas que tiene el ser humano. Esta persona, siendo mujer, ¿sí?, se enamora de otra mujer, pero quiere volver a ser varón. Entonces quería ser el novio de esta chica, pero volviendo a ser civilmente un varón. Ustedes mirán, el profesor está loco, lo que está contando es rompecabezas. Bueno, es el mundo que nos toca. Tenemos que analizarlo con seriedad, conforme a la norma vigente y los dispositivos legales y las normas registrales. Puede suceder, más cotidiano de lo que uno puede pensar. Entonces, vayamos a analizar qué dispone esta normativa. ¿Sí? Vean. Voy a proyectar. Entonces, en concreto, el trámite técnicamente es esta rectificación registral del nombre de pila. ¿Sí? Toda persona puede solicitarlo cuando sus datos no coincidan con la identidad de género autopercibida. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, de mínima? Acreditar 18 años de edad, es decir, plena capacidad. Presentarse ante el RENAPER u oficinas seccionales. ¿Sí? Registro de las personas provinciales. ¿Qué es lo que hay que expresar? El nombre de pila con el cual ahora desea identificarse tal persona. ¿Sí? Hoy ya tenemos una normativa, pero esto fue fruto de una evolución jurisprudencial de más de 30, 40 años. Ya desde la década del 80 hubieron casos en Buenos Aires, Rosario, Mendoza, en los cuales cuando llegaba al escritorio de algún juzgado para ser resuelto, cada juez establecía algún que otro requisito adicional o suplementario. Por ejemplo, allá por la década del 80, del 90, casi siempre se permitió el cambio de nombre por este cambio de sexo. ¿Sí? Pero los jueces, quien partieron, es cierto, de una postura negatoria, luego a una más admisiva, pero restrictiva. ¿Qué es lo que le exigían? Que el solicitante acredite alguna intervención quirúrgica, algún tratamiento hormonal, psicológico o similar, para aquel que quería cambiar de sexo. Suponga de varón a mujer. ¿Sí?
Bueno, le pedía que tendría que haber pasado por alguna intervención mamaria o lo que fuera, no sé. No me quiero explayar en el tema, ¿sí? Bueno, hoy no se hace necesario. No hace falta acreditar ninguna, digamos, cuestión morfológica hacia el exterior de identidad para justificar el cambio de sexo. ¿Estamos? Si el menor o el interesado es menor, vean, es necesaria la participación de representantes legales, conformidad del menor y asistencia del abogado del niño. Una figura que de a poco y con los años ustedes van a comenzar a conocer en mayor detalle. El llamado abogado del niño, que no es el abogado de la familia, ¿sí? Sino un patrocinante muy singular, ¿sí? Vean, acá está la respuesta. Más que nota marginal, se realiza una nueva acta de nacimiento y con ello conlleva el otorgamiento de un nuevo DNI. ¿Sí? Como ven allí, por último, esto responde a la consulta que tuvo la señora esta conocida de mi vecina, pariente de mi vecina. ¿Sí? El primer cambio no requiere autorización judicial. Es decir, basta con que el interesado vaya directo al registro de las personas. Es un trámite, y es lo que deben anotar, meramente administrativo. ¿Sí? En realidad no necesitarían ir de patrocinio de algún abogado. Ustedes participarían, digamos, con el asesoramiento, con el encuadre, lo van a acompañar, supongan al interesado. Pero no tienen que firmar nada o solicitar algo por su cliente o requirente. Para el primer cambio no hay participación del Poder Judicial. Para los sucesivos sí hay que judicializarlo. ¿Se entiende? Entonces ese caso que yo le venía comentando, la vuelta, digamos, otra vez, había que judicializar. Plantearlo ante un órgano judicial. Va a requerir, en definitiva, patrocinio, y es lo que deben anotar, o representación de un profesional abogado. Obligatoriamente, forzosamente. ¿Está? Tiene que requerirse la intervención de un abogado. Y ese abogado debe llevar la acción a la justicia. Y va a haber una sentencia del juez que va a admitir muy probablemente, sin poner obstáculos, sin mayores objeciones, el cambio de sexo y cambio de nombre. Eso es el segundo o ulteriores cambios. ¿Se entiende? Eso es la función. Así funciona en cierta manera la mecánica de la identidad de género y cambio de identidad de género y sus implicancias en el atributo nombre en la República Argentina. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y por qué en los casos sucesivos hay que sí o sí hacer una ay, no me sale hablar. Judicialización. Sí o sí hay que ir con un abogado, sí. Y sería bueno preguntarlo al legislador que inspiró. Entiendo yo que busca evitar que una persona constantemente cambie o mute. No hay periodos mínimos. Es como que deja el justiprecio de una autoridad máxima judicial, un órgano judicial que controle, a ver. Porque vean, un funcionario de registro de las personas es un trámite, es como que hacer un acta de nacimiento, tac, 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 listo. Se supone, en teoría, que si debe ser analizado por un órgano judicial, va a haber un mayor análisis, corrimientos, vistas, traslados, interviene el Ministerio Público Fiscal, un mayor control de legalidad. ¿Sí? Pareciera que por allí va el norte que guía esta normativa para los sucesivos cambios. A ustedes como estudiantes de Derecho, futuro abogado, les conviene que se judicialice, digamos, a partir del segundo, porque es trabajo, digamos, es incumbencia para el profesional abogado. ¿Se entiende más o menos por dónde va? Sí, pero profe, para mí tendría que entonces sí permitirse un tratamiento psicológico antes de solicitar el cambio de género, por el caso que usted comentó, que se enamoró de una mujer y entonces quiere volver a ser hombre. Y bueno, no, la verdad que yo como profesor de abogacía no estoy en condiciones de... Tendríamos que hablarlo con un profesional psicólogo o psiquiatra. Toda esa vivencia interna, ¿no? Qué singular que es.
¿Está? Pero bueno, es lo que yo me ciño a aplicar la norma. ¿Cómo está? ¿Cómo deberíamos asesorar si se plantea el caso? Esto es derecho positivo, es posible en la Argentina. Y vean qué particular que es esto, que desde hace unos 3 o 4 años ya se planteó en Comunidad Europea. ¿Sí? Por ejemplo, en Alemania, ¿sí? En Alemania, las personas que no tienen identificación de sexo, ni varón ni masculino. Y Sería como un perro. ¿Cómo? Como un perro sería, digamos. No, no son personas. Todos somos personas humanas, tenemos dignidad, capacidad de derecho. No mayor o binario menor. sería. Como el no binario sería. Eso, persona no binaria. Habrán escuchado, leído algo en redes sociales. Ni varón ni mujer. Sé que hay casos que la medicina explica como personas andróginas, creo que son en parte mujer y en parte varón. Bueno, son casos muy singulares. En la Argentina, a comienzo del año pasado, creo que hubo, antes de la pandemia, un caso judicial en la Argentina. Se judicializó y luego hubo una sentencia de un juez que ordenó que en el documento no figure si es masculino o femenino. ¿Sí? Y civilmente no es ni masculino ni femenino. Bueno, veremos ahí por dónde va esta cuestión, ¿sí? Cierro, vean el tema de identidad de género. Este caso es muy interesante, vean. A ver, corro mi ventanita. Caso... Profe, una consulta. ¿Perdón? Es que bien, una consulta le quiero hacer. Es que Sí. vi en Instagram una noticia, no una noticia, sino una novedad en que una influencer no le puso en la partida de nacimiento el género de su bebé, para que pueda elegir más adelante si es hombre o mujer. ¿Eso acá en Argentina se puede hacer o es obligatorio Y poner bueno, eso? acá estamos, por ahora, si no se judicializa el caso, los registros de Estado Civil a capacidad de las personas van a adjudicar un sexo, conforme a la realidad biológica. Varón, mujer. Desconozco cómo habrá, si esta chica habrá judicializado luego el caso, ella en representación legal de su hija o hijo. Desconozco. Es que no sé si era que no puso género, sino que no lo crió con género, o sea, no sé, no me acuerdo No, si es que lo que yo digo es que hace unos meses, o sea, hace unos días me nació el bebé, no le puso un género. Claro, pero Y bueno, ahí nos topamos con algo que va más allá de la voluntad de las personas. El registro de Estado Civil y capacidad de las personas, en principio te va a anotar como varón o mujer. No sé si esta persona ya tiene algún asesoramiento legal que logró alguna declaración judicial que haya ordenado a un juez en un juzgado a que anote a una persona sin sexo. Habría que ver si fue judicializado el caso o quedó solo en instancia del propio registro. Bueno, esto es una problemática es novedosa, de 2 o 3 años hacia aquí. Así que a usted le va a tocar profundizar probablemente luego sobre esto. Vean, este caso, denuncia por discriminación año 2016, juzgado de familia, Rawson. ¿Sí? Una asociación de hockey y un club fueron condenados por un juzgado de familia de Rawson a que en forma inmediata fichen a un joven transexual en relación a quien habían denegado el respectivo fichaje. ¿Sí? Considerando que ello trasciende en un acto discriminatorio. ¿Está? Pero proviene de autoridades, de una organización deportiva, y tiene como finalidad impedir que una mujer ejerza su derecho a tener una vida sin discriminaciones y a que se respete su dignidad. ¿Entienden más o menos por dónde va el caso? Era una persona que biológicamente es varón, ¿se entiende? Mutó civilmente hacia mujer y luego se quiso anotar en un club de hockey para competir en un torneo femenino de hockey. ¿Sí? Y ahí saltó, digamos, el acto denegatorio de la inscripción. Contra Profe, este acto, el caso que pasó ahora en el fútbol femenino, un varón que trae el primer transgénero, digamos. que se fue a competir en la liga femenina de fútbol. Sí, sí. Y salió goleador, salió goleadora. Seguro.
Hizo como 45 goles, sí. No sé cómo es el nombre, Magdalena, algo así. De esta Mara chica. Gómez, profe. Mara Gómez, bien. Bueno, lo mismo. Ella tiene derecho a participar en los torneos femeninos. ¿Está? Coincide. Ahí ustedes advierten esto de la identidad de género. Derecho a que los demás te reconozcan como vos te percibís, autopercibís. Si vos te autopercibís como mujer, lograste el cambio civil de sexo, mutaste tus nombres como atributo de la personalidad, pareciera a priori que ¿por qué no te van a admitir en los torneos o en alguna institución que fuere solo para tal tipo de persona? Lo contrario pareciera implica un poco como se resolvió esto, el caso de Rawson, ¿sí? Son categorías, esto de la orientación sexual, la identidad de las personas son categorías protegidas por los tratados, ¿sí? Incorporados por la Constitución Nacional, quedando prohibida esa conducta discriminatoria. Bueno, da para discutir largo y profuso sobre el tema, pero voy comentando, traigo a colación algunos casos que se van dando, digamos, a nivel judicial y otros, digamos, de la propia experiencia que me ha tocado en el ejercicio de la escribanía transitar, ¿sí? Así que bueno. ¿Alguna preguntita de género? ¿Quedó claro? No se olviden estas dos facetas del género. Primero, en cuanto a derecho a conocer la identidad biológica, o sea, sos hijo de tal persona, nieto, sobrino de tal otra. Y luego la segunda faceta, identidad personal en cuanto a identidad de género. ¿Sí? Y con toda la problemática introducida a partir de esta ley del año 2012, como derecho positivo vigente en órbita nacional. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿la identidad no binaria está permitida o no? Así con respecto a lo del derecho a la identidad personal y cómo se percibe. Bien, buena pregunta. A ver, ¿se acuerdan que cuánto hablábamos de esto en el curso de ingreso? Venimos a estudiar derecho. En el derecho no hay afirmaciones absolutas, salvo algunas cuestiones que no se discuten. Esta cuestión de la identidad de género ahora está en tela de juicio. Entonces, más allá de que hay una ley que establece tal cosa, tal otra, por ahora, en cuanto a la fuente de derecho, la ley en sí no ha regulado esto de la persona no binaria. La ley de identidad de género lo que te permite es el cambio. Ida y vuelta, vuelta e ida, lo que sea. La primera vez solo administrativo, las siguientes con participación del Poder Judicial. Lo no binario, y que algunos fallos o jueces van recogiendo, es trabajo de otra fuente del derecho, no de la ley. Trabajo de la jurisprudencia. Pero por ahora son casos aislados. Entonces, pareciera que la admisión de esos casos, por eso está bueno el caso que comentó la compañera de esta persona, que influencer, bueno, no sé si ha judicializado el caso. ¿Sí? Lo más probable es que lo haya judicializado y haya obtenido alguna sentencia que haya ordenado a alguna autoridad inscriptoria de algún registro que inscribe como persona no binaria. Es decir, tenemos una respuesta de la ley que la ley en principio no permitiría. Es varón o mujer, más allá de la autopercepción. Lo no binario por ahora no hay fuente ley. ¿Sí? Ustedes saben que la ley tiene por finalidad regular la mayor cantidad de casos posibles, abstractos. Pero luego los casos concretos muchas veces hacen quedar insuficiente a la norma. Y bueno, es lo que está pasando ahora en la cuestión de género. Probablemente haya que judicializar. ¿Sí? Después proviene, hay que analizar. Ustedes saben, hay ciudades y provincias más conservadoras, ¿sí? En estas cuestiones así. Por ejemplo, la nuestra. Ustedes saben que Misiones es una provincia conservadora al respecto. ¿Sí? Y otras provincias que, bueno, en teoría se tildan con mayor desarrollo en estas problemáticas. Bueno, da para discutir. Yo solo, en mi misión como profe, digamos, ir abriendo cabezas para que ustedes vayan viendo estas cuestiones del tiempo de ustedes, de nuestro tiempo, digamos.
Es distinto al derecho civil, como les dije, que estudiábamos 20 años atrás. ¿Sí? Hoy hay muchas cuestiones no patrimoniales que han tomado la escena teatral del derecho civil. Hace 20 años atrás el derecho civil básicamente era todo patrimonial. ¿Sí? Hoy esto de derechos personalísimos, derechos humanos, está en boga. ¿Sí? Ni que hablar todo lo que hablamos, discutimos, reflexionamos sobre comienzo de la existencia de la vida humana. Tampoco hay una postura absoluta, ¿sí?, que pueda predicarse. ¿Otra preguntita? ¿En género? Bien, sepan también que hay otros derechos de la personalidad en su aspecto espiritual, por ejemplo, el derecho al honor. Después péguenle un vistazo ahí, hay un caso muy interesante. ¿Sí? Caso Campillay. ¿Sí? Caso Campillay. No se olviden. Les cuento así 2 palabritas de caso Campillay, digamos. Es importante, ¿saben por qué? Para los periodistas y para las empresas periodísticas. ¿Sí? Porque quizás alguna vez lo han escuchado, de a poquito, como están cursando Derecho, lo van a empezar a escuchar con mayor frecuencia. Ven que siempre el periodista tiene un dato o información y los periodistas entre ellos suelen consultarse, ¿y de dónde sacaste eso vos? Ven que se preguntan, porque ven que, digamos, los periodistas se pelean por tener la primicia. Bueno, eso es la fuente periodística. Y la fuente periodística tiene protección constitucional. El periodista tiene derecho a no develar la fuente, en principio. Entonces vean, desde el caso Campillay, que si mal no recuerdo era del año 1986, la Corte empezó a regular el ejercicio de la información, del derecho a la información. Ustedes saben que los periodistas son parte fundamental de nuestras vidas. Fijan la agenda de temas que se discuten, con mayor o menor medida, asiduidad. Cuando informan, ven que, por ejemplo, siempre se utiliza un verbo potencial. ¿Sí? Esto del habría cometido tal delito o potencial delito. Habría sucedido. Nunca es terminante. Robó, cometió hecho de corrupción, ¿sí? Cometió abuso sexual. Presten atención, lean los diarios cuando se informa, casos que se van informando así a manera de primicia, no se utiliza un verbo terminante, pretérito, pasado ya concluido, la acción. Habría, término, ese verbo potencial. Eso proviene de las enseñanzas del caso Campillay. La Corte dijo que así deberían informar los periodistas para eventualmente no caer en responsabilidad civil por dañar el derecho al honor de las personas. ¿Sí? Después lean qué interesante el caso Campillay, ahí yo le pongo en la placa, ¿sí?, de qué se acusaba a una persona. ¿Sí? Parecía como que era un terrible delincuente, pero bueno, terminó demostrando que no lo era. O que en todo caso el medio se excedió a la hora de informar. Bueno, gente, ahí vamos terminando el panorama de derechos personalísimos. Cierro con esta pauta legal del código, digamos, que viene a ser, por así decirlo, como un tamiz, ¿sí?, que considera a toda la temática de derechos personalísimos. Es decir, todos los derechos personalísimos no tenemos que olvidarnos de analizarlos bajo el prisma de este artículo que ya proyecto a continuación. Vean. Creo que cerré justo el artículo. A ver, aguárdenme. 5 minutitos más y hacemos un brillante cierre a la clase. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. En el libro de Rivera habla sobre la doctrina de la real malicia. Quería saber si se aplica en Argentina o no. Se aplica. Después lean y profundicen el que... Como para el parcial no, sí, no vamos a preguntar ni... Pero les va a servir inclusive para penal. Les recomiendo que
Después fíjense en qué consiste. Tiene que ver un poco con esto de que cuando el medio informa y ven que el medio trabaja con primicia, bueno, es ver si el medio se ocupó al menos de validar esa información. Supongan de que no solo se valió de una fuente, sino de varias fuentes. Se averiguó por otro lado. En eso consiste. Hay veces que el medio inclusive informa para dañar, sin hacer el mínimo control. Y puede caber en la empresa periodística una responsabilidad civil de la empresa o, por qué no, hasta penal de los periodistas que informan. ¿Sí? Por ahí va ese caso que yo les comenté que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Fontevecchia, ¿sí? Que tenía que ver con una información que comprometía al expresidente Carlos Saúl Menem. ¿Sí? Fontevecchia era el dueño de la editorial Perfil, ¿sí? Que sigue sacando la tirada de la revista Noticias. Por ahí los padres de ustedes, o quizá alguno de ustedes alguna vez vio en un kiosco la revista Noticias. Bueno, es del periodista Fontevecchia, ¿sí? Que era el esposo de la periodista María Laura Santillán, que era la que llevaba el noticiero hasta hace no mucho tiempo de Canal 13, el noticiero nocturno. Bueno, cerramos la clase referida a derechos personalísimos con la lectura del artículo 55. No lo estoy proyectando aún. Ya lo hacemos. ¿Quién lo lee? Leo, profe. Artículo Adelante. 55. Adelante. Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. ¿Está? Entonces, este principio general, no se olviden, del artículo 55, es como que baña, tiñe a todos los derechos personalísimos, sean en la faz física o espiritual. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Se acuerdan que cuando definimos qué es lo que son derechos personalísimos, prerrogativa de carácter extrapatrimonial, oponible erga omnes, indisponibles o inalienables? Bueno, es cierto, por principio, indisponible, es decir, no lo podemos vender, ceder. Ahora bien, no es un principio absoluto, entonces tiene excepciones. Se podrá disponer de ello, se podrá vender la imagen, la intimidad, siempre que no sea contrario, otra vez esta misma muralla de limitación, siempre que no sea contrario a la ley, moral o buena costumbre. Es tipo un estándar de actuación. ¿Sí? A su vez ustedes saben que lo que es problemática de disposición del propio cuerpo, ¿sí? se permite la ablación, ¿sí? En vida, para un receptor vivo, ¿sí? Ablación entre dador y receptor, o post-mortem. Entonces también hay todo un régimen de disposición. Uno está estableciendo qué hacer con su propio órgano, tejido o célula. Bueno, ahora bien, ese consentimiento para decir, tengo la imagen de Lionel Messi o de Charly García o quien fuere, ¿sí? O de tal actor o actriz de cine o teatro, no se presume. Aquel que quiera hacer un uso va a tener que acreditar algún instrumento, ¿sí? Si es más amplio o menos amplio, hasta dónde, digamos, iba el derecho que se dio, supongan, un jugador o un artista, lo que fuera, un político, es de interpretación restrictiva. Entonces un juez siempre en un caso tiene que entender que es limitado a lo menos posible. Y es libremente revocable. Así supongan como una persona en algún momento vende su intimidad y permite que, qué sé yo, que una revista
publique todo lo que él hace en su vida pública, dónde viaja, dónde va a un restaurante, qué lugares visita, en cualquier momento revoca esa voluntad. Es plena disposición de la persona soberana de su intimidad, soberano de sus propios derechos de la personalidad, de sus propios derechos personalistas. Así como en un momento lo da, luego lo quita, lo revoca, civilmente hablando. ¿Sí? No se olviden entonces el 55. ¿Está? Si lo tienen siempre presente el 55, gran parte de la problemática del derecho de la personalidad va a estar resuelta. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Algo del parcial por ahí que tengan duda de lo que hemos visto? Profe, Sí. Voy a la unidad 6. Sí, En sí. lo del presunto fallecimiento, cuando reaparece la persona, ¿se le restituyen esos derechos extrapatrimoniales o no? Sí, dependerá. Derechos extrapatrimoniales puede que estemos hablando en términos de responsabilidad parental, supongan si tenía hijos menores de edad. ¿Sí? En cuanto al régimen, digamos, de si estaba en una unión convivencial o transcurriendo un matrimonio, bueno, va a depender a su vez qué hizo, suponga, el supérstite, el sobreviviente, porque la declaración de muerte presunta, por ejemplo, permitirá que pueda recupera lo que se llama la actitud nupcial, que es la capacidad de contraer matrimonio. Pero en general, en principio volverá, digamos, al status quo anterior, antes de que hubiese recibido la declaración judicial de muerte presunta. ¿Se entiende? ¿Y patrimonialmente, profesor? ¿Recupera todos sus bienes? ¿Y ¿O qué la pasaba? Ahí tienen un artículo específico. Bueno, gracias, profe. ¿Recordaban qué pasaba? Repasamos así en dos minutitos, 2 palabras. Cuando vuelve, yo le decía, el muerto se fue de rumba. ¿Qué pasaba? ¿Y se puede pedir que le restituyan todos los bienes, sea el periodo de prenotación o no sea el periodo de No prenotación? interesa si estamos en prenotación o no, en el estado en que se encuentran. Supongan que ya terminó prenotación. Y ustedes saben que los herederos, después que termina prenotación, tienen la libre disponibilidad de esos bienes. Entonces pueden vender, donar, permutar. Supongan que lo hubiese vendido, cuando reaparece el presunto fallecido, tiene derecho a que, cuanto menos, el producido de esa venta, es decir, el precio que se obtuvo, se le restituya, se le entregue a él. Y después hay un régimen ahí de fruto y producto que no viene al caso, porque uno en parte general todavía no tiene muy en clara la cuestión de frutos y productos civiles. Pero va por ahí, digamos, el camino de vuelta del presunto fallecido. ¿Otra preguntita? ¿Estamos? Bueno, gente, ustedes ya están todos matriculados en el aula, ¿no? Que no vengan con algún régimen ahí de última hora. ¿Sí? Si alguno no va a rendir, no se olviden que tiene que justificar, por más que es virtual, la ausencia. ¿Sí? En la parte administrativa, no nos escriban a nosotros como profe, a Amanda, a Francisco o a mí, porque nosotros la cuestión de asistencia o no asistencia a un parcial no depende de nosotros. Siempre eventualmente, si ustedes no van a poder estar presencialmente, entre comillas, ahora es virtual, el jueves que viene, ya vamos a indicar el horario en que van a poder acceder al archivo y luego el horario en que tendrán que subirlo. En la medida de lo posible, si no van a estar, y ya tienen el motivo por el cual no van a estar, justifíquenlo con, no sé si tienen el correo de Raquel Díaz, rdíaz, lo escribo acá en chat, por las dudas, si alguno todavía no lo tiene. No va a quedar para la grabación, pero por lo menos para todos los que estamos presentes, acá les paso. Frente a ella, digamos, justifiquen todo lo que es inasistencia. rdíaz@ucsf.edu.ar. ¿Está? Doctor. Tienen tiempo, perdón, cierro la idea.
tengo entendido que tienen tiempo hasta 48 horas dentro de la fecha del parcial, como para justificar la inasistencia. Si justifican la inasistencia, adquieren el derecho al recuperatorio del primer parcial, pero para ello tenemos que ir luego al segundo parcial. Tienen que aprobar el segundo también y ahí recuperan el primero, de ser necesario. ¿Se entiende? Sí, perdón, ¿qué querían preguntar? Yo iba a preguntar la modalidad del parcial y qué unidades entrarían. Bien, Alejo, creo que, pero venías cursando, Sí, ¿no? sí, sí. Con 1 a 6. 1 a 6 y 1 después. a 6 inclusive, y la modalidad del parcial es virtual. Se va a subir a la plataforma el archivo. Está en el grupo de WhatsApp, fíjate que Amanda lo publicó, lo colgó alguna vez. La mitad del parcial perfecto. va a consistir en afirmaciones que ustedes tienen que indicar verdadero o falso, y la otra mitad del parcial con puntos a desarrollar. Saben que aprueban con un 6. Perfecto. Aprueban con un 6, de allí en adelante. Y bueno, después tienen el sistema de promocionalidad, ¿no? Que si sacan 8 o más, quedan bien parados para el segundo parcial. Que el segundo parcial seguro que va a ser cuanto menos oral, virtual, o no sé si habrá alguna instancia presencial ya. No se olviden que va a ser dentro de un... No quieren... No. Pero bueno, estudien a fondo. ¿Tienen algún otro parcial todavía? Pregunto. De las demás materias, la economía se sacaron de encima. ¿Qué más tienen? ¿Rindieron todo lo demás? ¿Qué están cursando? ¿Teoría? Teoría, pero tenemos que presentar unos trabajos. Ah, bien. ¿Otra cosa más? Filosofía en octubre. Explicación, o sea, Ah, bueno. libres. O sea, full para civil ahora. Una semanita para meterle pata. Bueno, cualquier duda o consulta, no carguen al correo, al chat para no hacerlo muy embarullado. Ven que les suena a los 75 miembros. Me escriben al correo, ¿sí? O en todo caso, me escriben al correo y me mandan un privado de WhatsApp. Profe, le escribí al correo. Después yo en algún momento encuentro tranquilidad en mi día y les prometo que yo devuelvo la consulta o lo que haya. No hay problema. ¿Otra consultita? ¿Estamos? Bueno. Éxito, gente. Nos vemos. Nos vemos Gracias, profe. virtualmente. Chao, profe, gracias. Feliz Día del Estudiante, el 21, martes. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Profe, gracias. Chao, gracias.